¿Qué tal, gente? Bienvenidos al Jardín del Gol. Señoras y señores, terminó la fase de grupos, terminó la sexta fecha de esta fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores, edición 2026, y ya tenemos a los 16 clasificados a los octavos de final. También se han confirmado los equipos que jugarán la fase de playoff de la Copa Conmebol Sudamericana, así que vamos a repasar en este video los resultados de la fecha, cómo queda la tabla de posiciones en los 8 grupos, y también conoceremos todo lo referente al sorteo y también a cada uno de los clasificados, quiénes son los líderes, quiénes son los segundos y quiénes van al playoff de la Copa Sudamericana. Y empezamos el repaso de los grupos con lo acontecido en el F, que culminó precisamente este día jueves 28 de mayo, y la buena victoria de Cerro Porteño 2-0 sobre Sporting Cristal en una buena campaña del equipo paraguayo, que hoy derrotó a un cuadro peruano que básicamente luchaba por la Sudamericana. Un segundo tiempo que se va, o un primer tiempo que se va 0-0, y en el segundo, con gol de Pablo Vegetti, y luego al 67, Cecilio Domínguez de penal, le dan esta victoria 2-0 a Cerro Porteño sobre Sporting Cristal para quedarse con el grupo. Y en el segundo partido, Palmeiras, el Verdao, goleó 4-1 a Junior de Barranquilla, un partido que se tornó un tanto tenso. Cuando empataba Luis Muriel se ponía en ventaja primero Palmeiras, después empataba Muriel, pero después vino el vendaval de Palmeiras, y con goles de Alan Elías, John Arias y Andreas Pereira marcarían el 4-1 final para esta victoria del Verdao. Y finalmente la tabla ha quedado de la siguiente manera en este grupo F, y ahí está, liderando Cerro Porteño de Paraguay. Sí, Cerro Porteño, para algunos golpe, ¿verdad? Porque algunos pensaban, muchos en sí pensábamos que Palmeiras iba a llevar el grupo. Finalmente es Cerro Porteño de Paraguay quien queda como líder con 13 puntos, de los cuales 6 partidos jugó, ganó 4, empató 1 y perdió 1. Además marcó 6 goles, le convirtieron 2, lo que da una diferencia de +4. Buena defensa del equipo paraguayo, sí, 2 goles nada más en 6 partidos. En el segundo lugar, Palmeiras se encuentra con 11 puntos, ha disputado 6 partidos, ganó 3, empató 2 y perdió 1. Además marcó 10 goles, recibió 5 para una diferencia final de +5 para el Verdao. Tercer lugar para Sporting Cristal, representante de mi país, que bueno, por lo menos obtuvo el premio de la Copa Sudamericana al Playoff, 6 puntos en 6 partidos, 2 victorias y 4 derrotas. Ha marcado 6 goles, le han convertido 9, lo que hace una diferencia de -3 en el tanteador. Cuarto lugar para Junior de Barranquilla con 4 unidades, 6 partidos, una sola victoria, un empate y 4 derrotas para el Tiburón. 5 goles a favor, 11 en contra, diferencia de -6. Entonces Cerro Porteño y Palmeiras a los octavos, Sporting Cristal a la Sudamericana, y Junior de Barranquilla lamentablemente quedó eliminado de toda posibilidad. Ahora pasamos al grupo D, que también se definió este día jueves y tiene este resultado que ha retumbado, sí, este resultado que a muchos lo ha sorprendido, aunque a mí no tanto, porque la Católica me parece que tenía muchas opciones de poder sacar el resultado, y le ganó finalmente el equipo chileno 1-0 a Boca Juniors en la Bombonera. Sí, requería el empate como mínimo la Católica para avanzar. Boca necesitaba la victoria y ha sido un triunfazo el equipo chileno del cuadro cruzado, con golazo de Montes al 34. Eso sí, hay que decir que Boca llevó el control del partido, pero le faltó puntería, le faltó serenidad, le faltó contundencia de cara al arco, y Católica en el único remate a puerta, en el único remate directo al arco, termina convirtiendo el 1-0 final para los 3 puntos que le dan el liderato del grupo. Y también tenemos la victoria con goleada 4-0 de Cruzeiro sobre Barcelona de Guayaquil. Sí, un Barcelona que ya estaba eliminado de la competición en la jornada anterior. Cruzeiro que requería la victoria para olvidarse lo que pasara en el otro partido entre Boca y Católica, y cumplió con la tarea el cuadro brasileño. Tabla de posiciones en este grupo D. Y ahí está también. A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Es golpe? ¿Es sorpresa? Bueno, Católica de Chile, líder, termina el grupo con 13 puntos, 6 partidos, 4 triunfos, un empate y una derrota. Había comenzado precisamente perdiendo en la primera fecha contra Boca Juniors, y además jugando de local. 8 goles a favor, 4 en contra, para una diferencia final de +4.
En el segundo lugar se encuentra Cruzeiro de Brasil con 11 unidades, que en 6 partidos ganó 3, empató 2 y perdió 1. Además marcó 8 goles, le convirtieron 3 para una diferencia de gol de más 5. En el tercer lugar queda Boca Juniors, sí, miren ustedes, a 4 puntos de la clasificación, con 7 unidades. El cuadro Ceneice, que si ganaba el partido avanzaba, ¿verdad? Sí, bueno, 2 victorias, había comenzado bien, precisamente con 2 triunfos Boca Juniors, increíble. Después vinieron 4 partidos sin ganar, con 3 derrotas y un empate, 6 goles a favor, 5 en contra, diferencia de más 1, un fracaso sin lugar a dudas para el cuadro argentino haber quedado tercero, no haber clasificado a octavos de final, pero por lo menos seguirá en competición, quizá eso como consuelo, que seguirá compitiendo e irá en la lucha por un torneo internacional que es la Copa Sudamericana. Y cuarto lugar para Barcelona de Guayaquil con 3 unidades, apenas ganó un partido, perdió 5 de 6, 2 goles nada más convirtió, recibió 12 para una diferencia de menos 10 y con ello la tabla queda Católica y Cruzeiro a la Libertadores a los octavos, Boca Juniors a la Copa Sudamericana. Repasemos los demás grupos de esta Copa Libertadores 2026. El grupo A, Flamengo quedó como líder con 16 puntos y recordemos que le dieron 3 unidades de la victoria contra el DIN en Mesa, ¿verdad? Por esos incidentes que hubieron en Colombia. Sí, 6 partidos, 5 victorias, un empate y una diferencia de gol de más 12. En el segundo lugar quedó Estudiantes de La Plata con 9 puntos, que en 6 partidos ganó 2, empató 3 y perdió 1 y una diferencia de gol de más 1. Tercer lugar para el Deportivo Independiente Medellín con 7 unidades, en 6 partidos ganó 2, empató 1 y perdió 3 para una diferencia de gol de menos 5. Y cuarto lugar para Cusco Fútbol Club, representante de mi país, con tan solo un punto. Sí, el equipo dorado, un solo empate y 5 caídas en 6 partidos y una diferencia de gol de menos 8. Ahí clasificó Flamengo, Estudiantes a los octavos, el DIN a la Copa Sudamericana. Pasamos ahora al grupo B, aquí Coquimbo Unido, sí hace historia el equipo chileno, clasifica puntero con 10 puntos, en 6 partidos ganó 3, empató 1 y perdió 2, y además una diferencia de gol de más 2. En el segundo lugar quedó Deportes Tolima, el cuadro pijao de Colombia, con 8 unidades, en 6 partidos ganó 2, perdió 2 y empató 2, y una diferencia de gol de más 1. Tercer lugar para Nacional de Uruguay con 8 unidades también, pero que claro, en el enfrentamiento directo con Tolima estaba en desventaja por un gol. 2 victorias, 2 empates y 2 caídas y una diferencia de gol de menos 2. Y cuarto lugar para Universitario de Deportes con 6 unidades en 6 partidos, un solo triunfo, 3 empates y 2 caídas y una diferencia de gol de menos 1. Entonces aquí Coquimbo y Tolima a los octavos, Nacional a la Copa Conmebol Sudamericana. Grupo G. Aquí Liga de Quito se adjudicó el primer lugar del grupo con 12 puntos, en 6 partidos ganó 4 y perdió 2, 8 goles a favor, 5 en contra, diferencia de menos 3. Segundo puesto para Mirasol de Brasil con 12 unidades también, 4 victorias y 2 derrotas en 6 partidos y una diferencia de gol de más 3. Tercer lugar para Lanús de Argentina con 9 unidades en 6 partidos y una diferencia de menos 4. Y cuarto lugar para la escuadra de Always Ready de Bolivia con 3 unidades nada más. A los octavos, Liga de Quito y Mirasol de Brasil y Lanús a la Copa Conmebol Sudamericana. Grupo H. Aquí Independiente del Valle también se hizo del grupo con 13 unidades, 6 partidos, 4 victorias, un empate y una derrota y además una diferencia de gol de más 5. Segundo puesto para Rosario Central de Argentina con 13 unidades en 6 partidos, 4 triunfos, una derrota y un empate y una diferencia de gol de más 8. Tercer lugar para la Universidad Central de Venezuela con 9 unidades. Y cuarto lugar para Libertad de Paraguay sin puntos, una campaña espantosa. Aquí Independiente del Valle va como líder, Rosario como segundo y tercer lugar Universidad Central de Venezuela va a la Sudamericana. En este caso Independiente del Valle va por el resultado directo entre el enfrentamiento con Rosario Central, dado que en Argentina empataron 0-0 y en Ecuador ganó 1-0 el cuadro ecuatoriano. Pasamos ahora al grupo C y aquí pues otra campaña histórica, la Independiente Rivadavia con 16 puntos en el primer lugar, segundo Fluminense de Brasil con la mitad de puntos, miren ustedes, 8 nada más para el equipo carioca, tercer lugar para Bolívar con 5 puntos y cuarto lugar para Deportivo La Guaira con 3 unidades, aquí han clasificado octavos Independiente Rivadavia y Fluminense y en el tercer lugar Bolívar va a la Sudamericana. Grupo E.
Aquí Corinthians lidera el grupo con 11 puntos, finalmente 6 partidos, 3 victorias, 2 empates y una derrota ante Platense en la última fecha, una diferencia de gol de +4. Segundo lugar para Platense de Argentina con 10 puntos, 6 partidos, 3 victorias, 2 derrotas y un empate y una diferencia de gol de +1. Tercer lugar para Independiente Santa Fe, el equipo cardenal quedó con 8 unidades en 6 partidos. Y cuarto puesto para Peñarol con 3 unidades. Corinthians y Platense octavos, Santa Fe a la Sudamericana. Y finalmente repasemos cada uno de los clasificados a los octavos. Ahí está, en la parte izquierda tenemos a los líderes y en la parte derecha tenemos a los segundos: Flamengo de Brasil, Coquimbo de Chile, Independiente Rivadavia de Argentina, Corinthians de Brasil, Cerro Porteño de Paraguay, Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador, Independiente del Valle de Ecuador y la Universidad Católica de Chile. Miren los primeros que han quedado en cada uno de sus grupos. Y por el otro lado, en los segundos, tenemos a Estudiantes de La Plata de Argentina, Deportes Tolima de Colombia, Fluminense de Brasil, Platense de Argentina, Palmeiras de Brasil, Mirasol de Brasil, Rosario Central de Argentina y Cruzeiro de Brasil. Miren ustedes, a ver, la tabla, o los primeros se parecen a los segundos o los segundos se parecen a los primeros. Bueno, saquen cada uno de ustedes sus conclusiones. Parece un tanto parejo, ¿no? Un tanto equilibrado, aunque tenemos a dos candidatos, ¿no? En el lado derecho, ¿no? Tenemos a Palmeiras, por ejemplo, a Fluminense. Por el otro lado tenemos a Corinthians también, quizá de los principales, ¿no? A llevarse esta Libertadores, más allá de que alguno de ellos tuvo una fase de grupos un tanto floja. Y los clasificados a la Sudamericana son Lanús de Argentina, Universidad Central de Venezuela, Deportivo Independiente Medellín de Colombia, Nacional de Uruguay, Independiente Santa Fe de Colombia, Bolívar de Bolivia, Sporting Cristal de Perú, felicidades Cristal, más allá del mal partido de hoy, y Boca Juniors de Argentina. Interesante este cuadro de los terceros, ¿eh? Tenemos al vigente campeón de la Sudamericana y la Recopa, que es Lanús, tenemos a un multicampeón como Boca Juniors, a Nacional, ¿verdad? Tenemos equipos importantes en esta fase de playoff de Copa Sudamericana, ¿verdad? Ahora, hay que mencionar lo siguiente, ¿sí? El sorteo de la Copa Libertadores, ¿sí? Los octavos de final, se va a realizar el sorteo este día, viernes 29 de mayo, ¿sí? Viernes 29 de mayo del 2026, a partir de las 10 de la mañana de Colombia, Perú y Ecuador, mediodía de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, sí, 11 de la mañana de Bolivia. Atención con este sorteo que va a estar muy emocionante para determinar las llaves, las 8 llaves que van a disputar los octavos de final de la Copa Libertadores, que se va a jugar todavía después del Mundial. Aquí hay una para muy, pero muy larga, así más o menos hasta agosto, ¿no? Que comienzan los octavos de final y también veremos pues en acción cuál será el destino de los equipos que han quedado en el tercer lugar en la Copa Sudamericana. Así que atención al sorteo que se va a realizar este día, viernes 29 de mayo. Así que, señoras y señores, de esta manera hemos llegado al final del video. Mi nombre es Peter, estás en el Jardín del Gol, en donde hemos repasado la sexta fecha, la fecha final de la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores, edición 2026. Así que yo me despido de todos ustedes. Vamos a volver obviamente a cubrir lo que va a ser el sorteo para determinar cada una de las llaves e informar las fechas, horarios, calendarios, reglamento, todo lo referente a ello. Así que te invito a que me sigas en el próximo video. Así que me despido de ustedes, pero prometo regresar pronto aquí en el Jardín del Gol.